creo que si Alberto me dice sí, bien, vamos a empezar. Les doy la bienvenida a una nueva sesión del seminario Cultura e Identidad. Y hoy tenemos dos invitados de super lujo que además los queremos muchísimo. Los voy a presentar. Voy a empezar por Mónica Samantha Amezcua García, que es licenciada en Historia por la Facultad de Ciencias Sociales y también licenciada en por nuestra facultad. Ambas por la Universidad Autónoma de Coahuila. Maestra y doctora en el posgrado de Historia y Etnohistoria por la Facultad de Ciencias Sociales. Actualmente es profesora investigadora en la Facultad de Ciencias Sociales de la UADEC y miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras, SNI, con el nivel candidata. Entre sus trabajos que destacan se encuentra su participación en el libro Atlas de los Indios de Coahuila, así como los artículos Castigarlos, Contenerlos y Escarmentarlos. El monopolio de la violencia y la expulsión de los apaches del septentrión novohispano. Siglo XVIII y cimarrones y tlatoleros. Participación de los afrodescendientes en la resistencia armada del noreste novohispánico, siglo XVIII. Sus principales líneas de investigación son indígenas, afrodescendientes y presidios en el septentrión novohispano. Y después quiero presentar también a Jairo Eduardo Jiménez Sotero, quien es licenciado en Arqueología y maestro en Antropología de la Universidad Veracruzana, doctor en Historia y Etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Actualmente es profesor de asignatura en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras con el nivel candidato, y sus líneas de investigación principales son Antropología e Historia del Noreste de México y la Costa del Golfo, siglos XVIII y XIX, estudios afromexicanos. Es autor del libro Afrodescendientes en las milicias novohispanas de la costa central de Veracruz, Sociedad y Defensa Militar, siglo XVIII. Nos van a presentar, como lo leen allá, una conferencia titulada Fuentes y Metodología para la comprensión de los grupos subalternos en la historia, afrodescendientes e indígenas. Antes de ceder la palabra, yo quiero, mucho más allá de de las semblanzas que obviamente hay que leer, me da muchísima felicidad recibir aquí a Mónica y a Jairo, en particular a Mónica, no por despreciar a Jairo, porque Mónica, yo recuerdo, la tuve como estudiante cuando recién llegué, tú estabas terminando, y me acuerdo que me empecé a sacar de onda porque me contó que estaba llevando 2 licenciaturas al mismo tiempo. Entonces le tengo un aprecio total, un cariño total, y por supuesto que también a Jairo, porque como decimos en Italia, Dios los hace y ellos se juntan, que es también una persona muy, muy amable, un excelente investigador y que me cayó súper bien por muchas razones desde que lo conocí. Entonces, ahora sí, les voy a ceder la palabra. Bienvenidos. Muchas gracias por esta presentación, me quedé sin palabras. Para mí es un honor estar otra vez aquí. Este era mi salón de clases porque nos tocó la remodelación de los salones que tienen ustedes, entonces estuve aquí tomando muchas clases, ¿no? Y siempre recuerdo con mucho cariño esta facultad. La verdad es que me he alejado mucho de las ciencias de la comunicación, se me sigue haciendo bien interesante, siempre me cuestiono qué haría si investigara otra vez desde el área de las ciencias de la comunicación, y creo que una de las cosas que me gusta estar aquí tiene que ver con que creo que podemos pensar de diferentes formas los medios de comunicación, ¿no? Hay que hacernos preguntas diferentes para precisamente encontrar respuestas diferentes. Es una obviedad, pero si hay alguien haciendo tesis, sabrá de lo que estoy hablando.
Bueno, somos maestros los dos, así que nos acaban de autorizar a que podemos preguntarle si queremos. Entonces, muy probablemente eso pase. Como ya me hicieron el favor de presentar, los temas que trabajamos tienen que ver, en mi caso, con los indígenas y los afrodescendientes en el septentrión novohispano. Suena muy rimbombante, pero se refiere al noreste. Y bueno, mi compañero ya les hablará, bueno, mi pareja ya les hablará, que trabaja también el tema de afrodescendientes, pero en otro espacio. ¿Me lo pego? Ah. Si no me escuchan con confianza. Bueno, para comprender el por qué estamos aquí en el noreste de la Nueva España, interactaron diferentes grupos. Ustedes dirán, tlaxcaltecas indígenas, pues es lo mismo, eran grupos indígenas, pero corresponden a diferentes realidades. Primero, teníamos a los indígenas que habitaban en el noreste novohispano antes de la llegada de los españoles. Estos grupos tenían sus propias características y sus propias formas de organización. Esto es bien interesante porque no sé quiénes sean del norte, pero muchas veces cuando hablamos de la historia nacionalista tenemos esta tendencia a centrarnos en los grupos indígenas que dejaron grandes monumentos, este gran patrimonio como puede ser Chichén Itzá, Teotihuacán, etcétera, etcétera. Que eso no existiera y que esas formas de organización en el noreste no fueran igual, no quiere decir que no encontraran una organización que también fuera completamente interesante y que les funcionara de acuerdo a las dinámicas. Entonces, en este caso, cuando hablo de los indígenas, me refiero a los indígenas que llegaron, o sea, que estaban en el noreste antes de la llegada de los españoles. Posteriormente se les van a sumar otros grupos como los apaches o quizás los kikapús. Seguramente les suena a ustedes la palabra kikapú, pero eso corresponde a otra realidad histórico-social. Ellos llegaron posteriormente, pues de más del norte. Posteriormente tenemos a los españoles, de lo que estamos hablando. Pueden asentir con la cabeza, no es pregunta personal, pero ¿se acuerdan de sus clases de historia en preparatoria? No, sinceros son. Muy bien, está bien. Lo bueno es que les podemos preguntar, pero no los podemos reprobar. Creo. Entonces, los españoles pues tuvieron una participación importante en la conquista, incluyendo la conquista del noreste. Se dice en Saltillo, pero es muy criticado, que llegaron en 1577. No se sabe exactamente, algunos historiadores se cuestionan si esa fecha es correcta o no, no importa. Junto con los españoles, al mismo tiempo llegaron las personas de origen africano. Se utiliza, no me acuerdo si lo explicamos más adelante o no, la palabra afrodescendiente. ¿Por qué? Porque no es que tenga algo de malo ser negro, ni algo de malo que tenga ser mulato. El problema es que vivieron en un momento de esclavización y estuvieron sujetos a un montón de pesadumbres o de problemáticas, pues a causa de los españoles, ¿no? Entonces, al utilizar la palabra afrodescendiente, reivindicamos sus derechos, pero también nos posicionarlos política y jurídicamente en la actualidad. Y por último, tenemos a los tlaxcaltecas. Esas es preguntas, esas me la tienen que contestar, sobre todo los que son saltillenses. ¿Dónde vivían los tlaxcaltecas en Saltillo? En su casa, muy bien. Además, en su casa, ¿dónde estaba la casa de ellos? Muchas gracias, exactamente. En San Esteban de la Nueva Tlaxcala, por eso es que se llama así. Los que han visto el centro, si no han ido al centro, tienen que ir al centro, por favor. Y ellos tenían una tradición mesoamericana. Ellos llegaron en 1591 porque los españoles consideraban que, ellos decían que vivían en una época de guerra, ellos buscaban la paz. Todo esto va entre comillas, ¿por qué? ¿Qué es la paz o qué es problemática? Pues acorde a los ojos de los españoles. Para los indígenas los problemáticos eran los españoles, evidentemente, ¿no? Digo, coloquialmente hablando, es más complejo que eso. Pero ellos fueron los que nos contaron esta historia. ¿Puedes cambiarla, por favor? Entonces, vimos que existen diferentes grupos. Los indígenas, que están divididos en un montón de grupos también, los españoles, los afrodescendientes y los tlaxcaltecas de tradición mesoamericana. Por ejemplo, también se acordarán los que dijeron que sí o que la mayoría dijo que no de sus clases de preparatoria, que se les ha acusado durante mucho tiempo a los tlaxcaltecas de ser los traidores de la historia, ¿no? Son los que ayudaron a los españoles y no sé qué tanta historia bastante mitificada. Pues esos mismos tlaxcaltecas, bueno, sus descendientes llegaron al noreste. Algunas, y esta es la parte que tenemos que tener como mucho cuidado, pensamos que toda la esclavitud
Ay, espero que me digan que sí se acuerdan de algo, por favor. Nos acordamos de nuestros libros de textos en preparatoria o en secundaria y pensamos en las personas de origen africano con estas colleras, que son, o sea, una collera es como su nombre lo dice, que va en el cuello y son cadenas para que vayan uno tras otro. Yo tengo la teoría, pero no me consta, que cuando estaban chiquitos sus maestros les decían, fórmense en fila india, pues se refieren a esto, en cómo se llevaran a los indígenas en estas colleras. Los afrodescendientes no fueron la excepción y nos los imaginamos en colleras, con esposas, se me olvidó el nombre, pero en los pies y todo este tipo, gracias, con grilletes. Y no podemos dejarnos olvidar que aunque eso sí pasó, también existieron como relaciones de paz y de negociación, ¿no? Existen casos bien interesantes de afrodescendientes que decían, o sea, a mí no me gusta cómo me está tratando mi esclavo, e iban con las autoridades y pedían que les cambiaban de esclavo. De amo, gracias, sí, de esclavo no, de amo. Claro que sí, gracias por aclararme. Hay una historia bien bonita de aquí de Saltillo, bueno, no está bonita, la verdad es que no, pero creo que ya la he platicado antes, de que un señor, no recuerdo el nombre, se quiere casar con la amada, ¿no? Entonces la amada es esclava y la quiere liberar, pero para liberarla tiene que pagar el precio de la esclavización, ¿no? Entonces le dice, bueno, está bien, voy a inventar una cantidad porque no recuerdo. Si la dejas, o sea, yo te voy a dar 200 pesos porque quiero que liberes a mi novia porque me quiero casar con ella, ¿no? Y dice, es que a mí no me alcanza, yo tengo 150. No, pues entonces ya valiste, ¿no? Y dice, pero es que aparte, o sea, para empezar tiene un color de piel determinado, entonces debería de valer menos. En segundo lugar, pues como ella nació de vientre, o sea, a ella no la compraron, sino que su mamá quedó embarazada y la hija era esclava, entonces pues le salió más barata. Y la otra cosa es que no es ni muy inteligente ni muy bonita, entonces pues me la debes de vender más barata. Al final perdió, pero se me hace muy bonito de que digo, no, pues no me ayudes, ¿verdad? Pero estamos hablando de una negociación. Aquí no importa que fuera bonita o todo lo que les acabo de decir. Estaban negociando para que ella quedara en libertad y pudieran tener la relación que ellos querían. Lo mismo los indígenas, eran bien inteligentes, crearon misiones. A ver, ¿qué es una misión? Una misión, ¿qué era una misión? ¿Un lugar religioso? Me gusta, sí, un lugar religioso. ¿Cómo? Ajá, sí, totalmente. Entonces, para que los indígenas se quedaran ahí, les daban comida, les daban tierra y los indígenas están ahí. Pero cuando era tiempo de cosecha, porque eran seminómadas o nómadas, decían, adiós misión. O sea, negociaban, te aprovecho a ti como misión porque quiero que me des de comer, porque tenemos la mala costumbre de comer, y cuando tú no me sirves, pues simplemente me voy. Hay cuestiones de paz y hay cuestiones de negociación. Bueno, y aplicaría lo mismo, también de rebeldía y de confrontación. Pero, ¿cómo comprender estas sociedades? Nosotros les venimos a hablar principalmente de los indígenas del noreste y de los afrodescendientes. Hay muchos textos también de tlaxcaltecas y de los españoles. La siguiente, porfa. No sé si le tengas que dar enter o la siguiente, no sé. Sí. Bueno, a mí me encantan los petrograbados, está súper bonito. Eso sí me pueden ayudar. A ver, un alumno, porque los maestros nada más están participando y los demás yo no sé qué están haciendo. Ajá, porque yo no me sé los nombres. Es que es el que está más cerquita. Error de principiante, nunca se siente cerca de los maestros en ponencias. Listo, ayúdame. Aparte está cerquita, así que me sirve. ¿Me puedes ayudar a describir este petrograbado? ¿Qué observas? A ver, me subo para señalar, porque a falta de… ¿Qué tiene este petrograbado? ¿Qué encuentras aquí? ¿Arcos? Ajá, aquí hay unos arcos con su flecha, muy bien. Bien. De lo que encuentro ahí como al centro justo hay un arco. Ajá. Debajo de eso hay un pequeño monigote que también sostiene un arco, supongo que muerto. Ajá, sí, es un muertito. Del otro lado, justo al lado de ese monigote muerto, no identifico muy bien qué es la verdad, pero parece tener… una mujer puede ser, parece tener una cadena en la mano del lado izquierdo de la imagen. Ok.
Es lo que más logro como identificar. Muy bien, me lo voy a robar para historia porque sí lo hizo muy bien. Oh, perfecto. Entonces, vemos en este petrograbado una escena de guerra donde hay personas luchando e incluso vemos que plantearon un caballo. Y a mí lo que me encanta es que también aparece el muertito, ¿no? Lo pusieron así. Bueno, hasta eso creo que yo también soy malísima dibujando, pero yo creo que sí me sale algo parecido. Pues los indígenas vamos a encontrar términos, naciones y rancherías. Si algún día leen temas de historia, van a encontrar que rancherías eran agrupaciones más, que las naciones eran agrupaciones más grandes y las rancherías agrupaciones más pequeñas. Pero me explico. Estas naciones, déjenme me bajo porque me siento rara, estas naciones se podían dividir dependiendo del momento. Si había comida, pues pueden convivir más personas. Si hay falta de comida, mejor en rancherías, porque entre más poquitos sean, más fácil la alimentación. Entonces, había épocas también entre todas estas rancherías de paz, pero también había otras épocas de confrontación. Cuando no estaban en confrontación, a ver si lo puse, enter porque creo, hacían mitotes. También alguien más, pero para que luego no se le agarren contra Francesco Alfincamilla, no me vuelven a ver, la chica de rojo que está enfrente de mí. ¿Dónde has escuchado? O sea, y tiene que saber si no me vas a hacer sentir súper viejita, la palabra mitotero. Ajá, sí, sí. ¿O quién la ayuda? La palabra mitotero. ¿Cuándo dicen, ay, eres bien mitotero? O no dicen eso, es que por eso dije, me van a hacer sentir bien grande porque… Aquí ya confesó alguien que sí, que le suena, pero que quién sabe. Bueno, generalmente lo he escuchado en conversaciones como de mi mamá y mis tías. Reprobada. Ay, perdón. Como mitote es como si hizo un show, no sé cómo explicarlo, tipo show muy grande o es muy mitotero, muy payaso, le gusta como expresivo, que abarca como mucho con su cuerpo, a lo mejor cuando dicen esa persona es muy mitotera. Va, como muy fiestero, ¿no? Eres muy mitotero, como que haces mucho, no sé, es que yo sí la conozco, como todos mis sinónimos son en torno al mitote, ¿no? Bueno, el mitote sería algo parecido, por favor, sí, ayúdame, por favor. Facultad. Nos interesa. Digo, no me tocó, Mónica, pero sí recuerdo cuando yo regresé aquí a la facultad, fue la época de los totes, y los totes eran las reuniones de los estudiantes, o no, probablemente egresados, entonces todo tenía el tote, por ejemplo, el 14 de febrero el besote, el septiembre el gritote, el de Halloween el sustote, entonces eran las reuniones de los chicos, y bueno, que se integraban en un lugar específico, pues para convivir según la fecha del calendario. Sí, más o menos. Sí, me suena que sí tiene que ver por aquí. Tengo entendido que esto inició de una primera reunión que fue el mitote. Y a partir del mitote vinieron todos los totes. Tengo entendido que fue así. Muy bien. ¿Ya ven? No, o sea, ustedes son los que me hacen quedar mal, gracias a los que me ayudaron, ¿no? Pero aquí el mitote era un poco más extremo. Hace cuenta que estamos viendo la imagen del mitote, es una palabra en náhuatl y quiere decir baile o fiesta. Esa palabra, como dijimos que vinieron los tlaxcaltecas que hablan náhuatl, pues se implementó también en estas sociedades. Pero en estos periodos de confrontación, pues obviamente no había mitote, pero cuando las cosas estaban bien padres, todo tenían que comer, hacían mitotes que eran grandes fiestas. Pero estas fiestas, espero que no hayan sido así aquí, porque ahorita les voy a explicar, no solamente tenía que ver con hacer una fiesta, sino que había intercambio de mujeres. Yo sé que actualmente nos suena bastante feo eso, pero las mujeres servían como un medio de pacificación. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo le digo a una ranchería diferente, mi hermana se va a casar contigo, pues ya no lo va a atacar porque ahí está mi hermana. Permite que haya como este tipo de acuerdos. Pero al mismo tiempo eran fiestas muy extremas y duraban varios días.
Una de las rancherías se encargaba de bebidas embriagantes, otro grupo de peyote, y muchos dicen que terminaban las fiestas hasta que ya no aguantaban de bailar y que incluso los españoles se espantaban porque como no tiene que ver con la conciencia que tenemos nosotros en la actualidad, con nuestra forma de percibir la realidad, las personas, una mujer y un hombre podían tener relaciones sexuales enfrente de alguien más e imagínense al niño ahí jugando, ¿no? Entonces imagínense que llega un franciscano y todos teniendo relaciones sexuales, unos encuerados, otros embriagados, otros empellotados, etcétera, etcétera. Bueno, así no eran los mitotes de comunicación, ¿verdad? Ok. Tenemos que investigar si fue su época o no. Gracias. Cuando llegan los españoles, los mitotes se transforman. Antes los mitotes era cuando dos rancherías estaban enemistadas y se juntaban para vivir pacíficos. Cuando llegan los españoles, el mitote se transforma y más bien se reúnen diferentes grupos para ponerse de acuerdo y a veces crear estrategias para atacar los caminos o para esto que se ha llamado una guerra en el noreste novohispano, ¿no? Entonces se fue transformando antes de la llegada de los españoles a cuando llegaron los españoles. Este es un tema, bueno, aquí tienen otro petrograbado y también hay un muertito. Dicen que el escudo de la facultad es este que está aquí, pero bueno, eso tal vez sea chisme ajeno. Ajá, de la así. Ajá, pero tenemos otra escena de guerra. Les digo que a mí me encantan los petrograbados, ¿no? Y uno de los temas que les llama la atención es el cautiverio. Cuando los indígenas pasaban, había guerra, había hambruna, había epidemias, pues había un descenso en la población, había una demografía más baja. Lo que hacían los indígenas, pero no tan así como lo voy a decir, para recuperarlo, pues secuestraban mujeres, ¿no? Secuestraban mujeres, pero no es como nosotros lo estamos pensando, sino que las vinculaban con su vida de comunidad. Las mujeres incluso acababan adaptándose, algunas se quedaban por miedo, otros porque ya tenían hijos, no está tan fácil dejar a los hijos, ¿no? Y otros se habían encariñado con la forma de la sociedad, o sea, con las dinámicas de la sociedad y se quedaban viviendo pues en lo que había iniciado como un cautiverio. Cuando llegan los españoles, claro que también hay un cambio, o sea, esto ya pasaba desde antes, entre las mismas rancherías y naciones pasaba esto. Cuando llegan los españoles, pues también se empiezan a robar a las españolas, incluso a las mulatas, para tener más gente, nos permite también tener como más personas a la hora de ir a luchar. Entonces, todas estas dinámicas se van a ir transformando y, bueno, a mí se me hacen como súper interesantes, ¿verdad? ¿Le puedes cambiar, por favor? Y bueno, ahorita, Jairo, ahora ya hablamos de los indígenas, ya dijimos que ellos estaban antes de la llegada de los españoles, pero ¿cómo fue entonces la integración de los afrodescendientes? Primero, nuevamente, como la doctora Mónica ya nos platicó muy bien, nos dio un contexto general muy interesante sobre qué pasaba en el aspecto de los pueblos indígenas previos y en el contexto del virreinato novohispano. Otro conjunto, otro grupo de actores sociales que también llegaron a la región en el noreste, pues fueron evidentemente los afrodescendientes. No es ningún secreto, basta con leer la palabra de que los afrodescendientes son evidentemente, es muy claro, descendientes de personas de origen africano, esclavizados, la mayoría de ellos que llegaron desde finales del siglo XV e inicios del siglo XVI, y justamente llegaron de esta manera, llegaron de manera forzada. Una cosa que tenemos que más o menos que también en historia, en la historiografía sobre el tema ya se ha abordado mucho, pero por ejemplo es justamente esta idea o estos conceptos de empezar a hablar de estas personas como esclavizados y no como esclavos. ¿Cuál creen ustedes? Puede parecer un giro, un cambio lingüístico muy sencillo en la palabra, pero ¿cuál creen ustedes que es la diferencia entre llamarle esclavizado y esclavo a alguien? ¿Cuál creen ustedes que sería la diferencia? ¿Por acá? ¿Mm? Perdón. Bueno. Ay, perdón. Miau. A ver, bueno, ahí dice, no. Bueno, está de que el esclavo siento que es alguien que ya está
¿cómo se dice? Aprendido y sirve en tanto a esto de esclavitud, a todo lo que conlleva la palabra en sentido anglosajón, se puede decir. Y esclavizado siento que puede ser alguien que, como dijeron acá, que como con las mujeres de otra aquí que lo tomaron, pero pueden vivir así y, ¿cómo se dice? Ya puede, no sé, no necesariamente ser un esclavo, pero sí estar esclavizado, o sea, lo tomaron con ese fin, pero literal puede ser como en The Django, cuando, ¿cómo se llama el Samuel Jackson? Que era, ahora sí, de afrodescendiente, pero de mayor rango acá, que puede ser. Exacto. ¿Por allá? Por allá. Bueno, a ver si puedo desarrollar la idea, pero yo creo que el adjetivo esclavo se le adjudica ya como que ya es como que le pertenece y como que si hubiera sido desde un inicio, y en cambio esclavizado es como la manera en la que la gente está haciendo que esta persona haga las cosas en contra de su propia voluntad. Esclavo se adjudica el adjetivo y es como de que tú eres un esclavo y te pertenece, pero el esclavizado es lo que le han dado las personas que pues lo están usando. Exacto, justamente dentro de la historiografía y de los estudios afromexicanos, para hablar del caso mexicano y del oeste también, es justamente eso. Puede parecer un cambio en la palabra o en el significado de la palabra muy sencillo, pero un esclavizado lo hicieron esclavo, es decir, lo obligaron a someterse dentro de un régimen particular, esclavista en este caso, y la palabra esclavo nos da a entender o nos da la idea de que justamente yo me hice esclavo, es que soy esclavo porque quiero, y nadie se hacía esclavo porque quería. Por eso justamente dentro de la historiografía de los estudios afromexicanos se está comenzando a utilizar mucho más la palabra esclavizado porque los hicieron esclavos. No es que ellos voluntariamente, si hablamos justamente en términos de comunicación y de discurso, justamente se les obligó a ser esclavos. No es que ellos hayan adoptado la categoría jurídica de esclavizados. Por eso justamente para entender la diferencia en términos justamente de discurso. ¿Y cómo llegaron estas personas al continente americano? Esto, desde luego, primero tenemos que señalar que no fueron los españoles los únicos que trajeron esclavizados al continente americano, lo hicieron todos, portugueses, holandeses, británicos, lo hicieron todos. Y lo hicieron básicamente a lo largo de los 300 años de historia virreinal. Hay estimaciones, hay estudios que más o menos para el caso mexicano llegaron entre 250,000 y 300,000 esclavizados a lo que actualmente es el territorio mexicano. Desde luego, y a lo largo de todo el continente americano, también hay investigaciones que más o menos nos dicen que llegaron durante todo el periodo colonial entre 6 y 7 millones de esclavizados, fundamentalmente a lo que es Brasil, Cuba y desde luego Estados Unidos. La Nueva España, que también vivió procesos de esclavización en el contexto virreinal, no fue en términos esclavistas como si lo fue Brasil o Cuba, que fueron territorios que se crearon históricamente a partir del modo de producción esclavista. Y para el caso de la Nueva España, como les decía, llegaron más o menos entre 250,000 y 300,000 esclavizados durante los 300 años de historia novohispana. Y llegaron justamente mediante una ruta que justamente era una ruta sistemáticamente construida, lo que se le conoció como la ruta o el comercio triangular, que era básicamente, salían barcos cargados de esclavizados de África, llegaban a Europa, y de ahí se venían justamente al continente americano y regresaban cargados fundamentalmente de metales preciosos, que eran con los cuales justamente se pagaban el precio de estos esclavizados. Y desde luego, como les mencionaba, no me voy a detener tanto en esto, pero un afrodescendiente es evidentemente una persona que tiene ancestría africana. Y ya cuando llegaban al continente americano, para hablar del noreste, por ejemplo, que es lo que nos interesa, hay un montón de palabras que justamente describen fundamentalmente el fenotipo. El fenotipo son los rasgos físicos observables de las personas, el color de piel, el tipo de cabello, el tipo de ojos y demás. Y una palabra que está muy presente justamente es la palabra moreno. Todos sabemos que es un moreno. Fundamentalmente desciende o se deriva esta palabra. Primero, algunas interpretaciones dicen de los moros, de estas poblaciones árabes del norte de África, pero también de las poblaciones originarias de la región de Mauritania. Justamente de ahí se propone que etimológicamente proviene la palabra moreno, que es una palabra que se utilizaba desde el siglo XVIII en el actual territorio mexicano y que desde luego evidenciaba algún tipo de ancestría. Particularmente, como es evidente, al término afrodescendiente, un tipo de ancestría con, desde luego, personas de origen africano. Y
Otra cosa que también justamente si estamos hablando de comunicación, de discurso y de las palabras que nombran la realidad, es algo que tenemos que tomar en cuenta, que la palabra raza, por ejemplo, ya existía en el siglo XVIII, pero no existía como la entendemos en la actualidad. Más o menos lo que actualmente entendemos como raza, en el siglo XVIII era lo que entendemos como un linaje. Pregunta para ustedes, ¿qué es un linaje? Cuando decimos, tiene linaje español, linaje italiano, ¿a qué nos referimos? Más o menos, ¿qué se les ocurre? Vuélvelo. Gracias. Ok, es lo que es el linaje, es decir, el proceso desde los tatarabuelos, bisabuelos, abuelos, padre, hijo, etcétera, etcétera. Entonces, siguiendo toda la línea y el traspaso de ese fenotipo y del genotipo de generación en generación. Exactamente. ¿Me gané un 10? Tienes 10. Y justamente hablando, utilizando el lenguaje del siglo XVIII, que es cuando la palabra raza se empieza a utilizar más o menos como la entendemos en la actualidad, con el contexto del racismo científico, esta idea de clasificar todo el mundo existente, incluido el ser humano en su variabilidad fenotípica. En esa época la raza no se utilizaba nuevamente como la utilizamos en la actualidad. En aquella época se utilizaba un término que era la calidad. Cuando decimos era un negro de calidad mulato, era de calidad español o era de calidad indígena, nos estamos refiriendo justamente a esto que les pongo acá. Es la descripción más o menos que incluye el aspecto de las personas, pero también otros aspectos como su religión, el trabajo que desempeñaba y su estatus jurídico, si era esclavizado o si era libre. Es decir, nuevamente, la palabra raza que nuevamente utilizamos actualmente y ya sabemos, me imagino que todos ya sabemos que las razas humanas no existen, ya está comprobado a nivel científico, pero justamente el contenido o el significado de la raza que se utilizaba en el siglo XVIII, que sí estaba presente en los documentos, era más o menos lo que actualmente entendemos como un linaje. Es decir, un origen familiar con un ancestro común que va a derivar después a lo largo del tiempo un montón de características que se van a pasar de generación en generación. Y en esa época justamente se utilizaba el concepto de calidad para decir era de calidad moreno, de calidad mulato, de calidad español, de calidad blanco y demás. ¿Quieres continuar? Okay. Y justamente, ¿cómo vemos a estas personas? ¿Cómo vemos a las personas afrodescendientes en los archivos justamente? ¿Y cómo le hacemos para localizarlos en las fuentes históricas? Porque, desde luego, estamos hablando de un enfoque historiográfico, desde un enfoque histórico, pero la manera en que hemos estudiado estas poblaciones ha avanzado y se ha perpetuado a lo largo del tiempo, y ustedes, desde luego, que están estudiando comunicación, ha permeado mucho justamente en la manera en que se entienden a estas poblaciones y los estereotipos, muchas veces negativos, que todavía se siguen utilizando sobre estas poblaciones, ¿no? Por ejemplo, en historia, pero en comunicación pasa exactamente lo mismo, siempre tenemos que preguntarle a los documentos, primero, ¿quién los hizo? ¿Quién escribió una nota periodística? ¿Por qué la escribió? Y, desde luego, qué información estamos leyendo y qué se omitió en esa nota periodística. Por ejemplo, siempre preguntarle a la fuente qué es lo que estamos viendo y qué es lo que se está omitiendo un poco en estos términos, ¿no? Desde luego, este es un caso muy interesante que me llamó mucho la atención, un documento que me encontré, les platico breve, muy rápidamente en el Archivo General de la Nación. Eran un grupo de mulatos en Oaxaca, en lo que actualmente es Oaxaca, y llegó el Tribunal del Santo Oficio, la Inquisición, y justamente les levantaron un proceso judicial, un proceso penal, porque se estaban juntando los indígenas con los mulatos. ¿Y qué decía el fraile que estaba registrando el caso? Decía que pues de esta convivencia entre mulatos e indios estaban surgiendo, palabras más, palabras menos, muchos comportamientos diabólicos. Es decir, ya se empieza en el siglo XVI a hablar de un estereotipo que está muy presente con relación a las poblaciones de origen africano, esta idea de la idolatría o de la cuestión del diablo
en sus prácticas religiosas. Ustedes lo deben de saber bien. Desde luego, cultos que son de origen caribeño, por ejemplo, como por ejemplo los cultos marianos, que tienen mucho que ver justamente con algunos componentes africanos, o por ejemplo las religiones cubanas como el culto yoruba, por ejemplo, que son mucho de influencia africana. Ya desde el siglo XVI se está empezando a hacer esta asociación entre cultos diabólicos, por decirlo de alguna forma, y las poblaciones de origen africano, ¿no? Y justamente, ¿cómo vemos o cómo nos enfocamos en el aspecto de los medios de comunicación? Y desde luego, ya lo que nos interesa un poco para la cuestión de la comunicación, la cuestión de la discriminación. Porque si hay, desde luego ustedes lo deben de saber, si hay dos grupos sociales que en el caso de México son los que son más discriminados, no solo desde el discurso y los medios, sino también estructuralmente por parte del Estado mexicano, pues son básicamente los pueblos indígenas y las poblaciones de origen africano, ¿no? Ahorita porque la maestra Mónica igual nos quiere explicar algunas cosas, pero desde luego, ¿cuántas personas no utilizamos tristemente la palabra indio como insulto, por ejemplo, justamente para denotar un origen étnico, pero desde luego también justamente para evidenciar un tipo de fenotipo, un tipo de características físicas que desde luego evidencian un origen, en este caso, pues un origen en el continente africano. Para comprender esto de que nos está hablando Jairo, primero tendremos que preguntarnos, ¿sí me escucho? Sí, tenemos que preguntarnos, ¿qué es ser mexicano? Y la respuesta que tal vez nos recordemos de cuando estábamos más chavitos es que somos mestizos. Y ahora yo les pregunto a ustedes, pero ya no quiero torturar a Francesco. Bueno, torturemos a Francesco. Y el chico de la cachucha tiene cara de que sabe, que es una persona, que es un mestizo. Ah, tiene que saber entonces. Bueno, un mestizo es una persona que porta sangre de los dos linajes, o sea, de los indígenas y de los españoles. Muy bien, gracias, Ramis. totalmente. También tiene 100. A ver, nada más que no me acuerdo. Ah, ya. Como él bien nos explica, el mestizo es español con indígena. Pero ¿dónde están los afrodescendientes? Dijimos que llegaron afrodescendientes, que había un montón de indígenas con diversas características culturales, y al nosotros utilizar somos mestizos, estamos quitando de la comprensión del ser mexicano a muchas de las personas. Este historiador, que es súper inteligente en estos temas y es un buenazo para este tema, se llama Federico Navarrete, y él nos explica en uno de sus libros que precisamente que para eliminar el racismo debemos de terminar de decir la frase ser mexicano es ser mestizo. Nos parecería que es algo increíble porque va en contra de toda la educación que nos han enseñado desde que estamos bien chavitos. Pero él dice eso porque precisamente el ser mestizos trae muchísimas connotaciones negativas porque se ha utilizado a partir de la política para justificar actos como de ¿qué? De violencia, de discriminación, de asesinatos. Él dice, la necropolítica, se me andaba trabando la lengua, es el derecho que tiene el Estado de justificar a quién se puede matar, a quién se puede castigar, y tiene que ver con cuestiones de discriminación y de color de piel. Sabemos que la raza no existe, pero también hablamos de una blanquitud en México, en donde el ser blanco te da ciertos privilegios o muchos privilegios. A veces pensaríamos que no están a simple vista. Decimos, claro que no, en México no existe racismo, eso es en Estados Unidos, aquí no existe, ¿no? Aquí somos clasistas, pero no racistas, pero el clasismo es racista, ¿verdad que sí? ¿Quién es? Ah, por favor, ay, ching, otra vez, tu tutorado. Bueno, incluso he escuchado así que mismos mexicanos dicen, sí, es que mi apellido viene más de allá de Europa, es más español que de aquí, entonces creo que mi linaje es más de allá que de acá. Y de ahí parte pues ese
no sé, racismo, microrracismo, no sé cómo. Sí, totalmente, ¿no? Y por ejemplo, si llegan con su novia o con su novio y la novia o el novio está güerito, la vecina va a decir, ay, qué bonito novio tienes, está güerito, ¿no? O sea, y no es que tenga algo de malo ser moreno o que tenga algo de malo ser güero. El problema es que lo damos por sentado como si eso me diera mérito, o sea, como el si yo ser blanca tuviera un mérito. Pues no, yo soy blanca y pues así nací, ¿no? Pero ser moreno no es negativo, ni ser blanco debería ser algo, pero en la práctica sí lo es. Y les tengo una mala noticia. Una de las grandes culpas de que eso pase tiene que ver con los medios de comunicación. ¿Quieres hablarlo? Esto que menciona la doctora Mónica es muy importante porque justamente el mestizaje, como lo deben de saber, recordando sus clases de primaria, es como que el gran mito fundacional del Estado mexicano postrevolucionario. Después de la revolución de 1910, ustedes saben, un acomodo de fuerzas políticas a nivel nacional y desde luego surge una nueva gran narrativa que tenía que darle legitimidad al Estado mexicano y lo que mejor pareció en aquella época justamente fue la idea del mestizaje, que nuevamente el mestizaje tiene dos dimensiones. El mestizaje biológico, porque desde luego las personas de distintos fenotipos a lo largo de la historia se han mezclado, han tenido hijos, eso por un lado, eso es innegable, existe y sigue pasando. Pero el mestizaje justamente, como ideología política de Estado, es justamente lo que menciona la doctora Mónica, que ha tenido terribles, terribles consecuencias en cómo nos hemos construido cómo nos hemos construido como país. Y desde luego, como les decía, esto surge en la época postrevolucionaria. Después de la revolución de 1910, la idea del mestizaje o el mito del mestizaje justamente va a servir como la base de la fundación del nuevo Estado mexicano. ¿Y a quién le debemos la idea del mestizaje? Nuevamente, como les pongo por ahí, el mito fundacional del Estado mexicano en el siglo XX es la idea del mestizaje, por esta idea de la unión entre pueblos indígenas y europeos, que suena bien, o sea, nadie puede estar en contra si lo analizamos, pues desde luego de la unión entre distintos grupos sociales. En apariencia es algo positivo, pero si nos metemos a los detalles, esto justamente encubre o borra a otros componentes, poblaciones de origen africano y a los asiáticos también. Apenas recientemente se ha comenzado a reivindicar también el aporte de las poblaciones de origen asiático en la historia nacional. Apenas esto es muy reciente. Si con los afros vamos tarde, con las poblaciones asiáticas peor aún, ¿no? Lo que seguramente habrán oído hablar de la masacre de chinos en Torreón, o sea, cómo existía una ideología en contra de las poblaciones y sigue existiendo contra las poblaciones chinas, porque además la idea del mestizaje deja de lado a quien no es indígena y español, y también justamente el mestizaje va en una sola dirección. No es que, por ejemplo, las personas que tienen ascendencia europea o blancas quieran indianizarse, por decirlo de alguna forma, sino que los mestizos quieren blanquearse. O sea, el mestizaje no es únicamente homogenizante, sino que las personas que tenemos fenotipos como piel morena, nos queremos blanquear. No es que la gente blanca quiera volverse indígena, el mestizaje va en una dirección necesariamente. ¿Y a quién le debemos esta idea? Justamente, que tiene que ver mucho con un concepto, me voy un poquito más rápido, de la aculturación en antropología, a José Vasconcelos. ¿A quién se le ocurrió esta genial idea del mestizaje como base ideológica del Estado mexicano? A Vasconcelos. ¿Alguien por ahí, me imagino que sí, alguien por ahí ha oído hablar de Vasconcelos, de José Vasconcelos, que fue un personaje muy importante en el siglo XX en términos educativos, pero a él es a quien le debemos la idea del mestizaje? ¿Alguien por ahí, Vasconcelos? ¿Gabriel? Muchas gracias. José Vasconcelos es un personaje bien complejo y bien polémico, porque por un lado concibió y acuñó el lema de la UNAM: por mi raza hablará el espíritu. El problema con eso es que tiene la palabra raza precisamente, que como ya lo planteaste de manera muy clara y muy precisa, Jairo, no existe la raza. Vasconcelos era racista. Vasconcelos coqueteó con los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Escribió una serie de ensayos y artículos espantosamente racistas en contra de la comunidad hebrea y judía. Y todo ese rollo de la pureza de raza, etcétera, etcétera, lo venía cargando, y entonces y además fue el secretario de Educación Pública. Entonces imagínense esta mezcla en alguien que decidió cómo se iba a fundar
la educación pública en México, la identidad nacional, cómo se iba a construir, entonces el país como idea, etcétera. Entonces, ese fue Vasconcelos. Exactamente, Gabriel lo sintetizó muy bien, porque justamente Vasconcelos, ustedes lo saben, el primer secretario de Educación Pública en 1921, y además, desde luego, coqueteaba con los nazis, o no coqueteaba, tenía revistas, una revista muy, bueno, en aquella época, El Timón, que no tuvo mucho tiraje, pero era básicamente el órgano de difusión del nacionalsocialismo en México, él era el director, y además escribió unas cosas terribles realmente, justamente en este caso contra las comunidades judías y hebreas, y además contra los pueblos indígenas. Cuando uno lee a Vasconcelos, por ejemplo, porque él escribió un libro que se llama, es algo así como, no recuerdo bien el título, pero Historia de México para primaria, una cosa así, escribía cosas realmente terribles contra los pueblos indígenas. Uno de esos ensayos que escribió en ese libro se titula, nomás para que se den una idea de lo que decía, Nada destruyó España porque nada existía digno de conservarse. Y una parte donde dice que los aztecas y los mayas, literal, así lo dice, que eran casos abortados de la historia de la humanidad. Es decir, justamente lo que menciona Gabriel es esta persona estuvo a cargo justamente de la creación del sistema educativo nacional, desde luego también reconociendo que fue una parte muy importante para la consolidación de la educación pública en México, pero esto justamente, a veces cuando hablamos de la figura de Vasconcelos, una figura casi mesiánica dentro de la historia mexicana del siglo XX, pues a veces se nos olvida que él fue el padre de la ideología del mestizaje, ¿no? Gaby. Jairo, sí, bueno, agregar un poquito... o bueno, ¿qué te digo? Bueno, un punto de vista. Sí, efectivamente coincido en todo lo que mencionan de Vasconcelos, quizá su valor fue institucionalizar, darle forma a la educación en México, pero fuera de eso, pues a mí me parece un personaje histórico deleznable, la verdad, ¿verdad? Recordemos, por ejemplo, que él acuñó la frase la raza de bronce, y pues ya eso te deja fuera todas las demás, ¿verdad? Lo que él haya entendido por bronce. El lema de la UNAM, no con todo respeto, así son las cosas, está espantoso, o sea, y él lo acuñó, que es por mi raza hablará el espíritu, ¿verdad? Y bueno, aquí hablando precisamente de que estamos hablando de, pues de la situación de distintos grupos culturales en nuestra región, ¿sí? Quisiera aprovechar también porque fíjense que pues no tenemos muchas clases de historia en nuestra carrera, pero qué bueno que están aquí, quisiera aprovechar la cuestión precisamente de cómo cuando hablamos de temas indígenas o cuando hablamos de composición poblacional, tenemos que ser también muy conscientes de que esas visiones no sigan impactando en el día de hoy. O sea, por ejemplo, creemos que defender lo precolombino es defender a los aztecas y creemos nuevamente que los tlaxcaltecas son los grandes traidores del México precolombino, pero pues realmente nosotros en Saltillo somos lo que somos gracias a los tlaxcaltecas, ¿verdad? Entonces, de alguna manera rechazar o comprarnos esa etiqueta de que los tlaxcaltecas fueron los traidores de México, pues es que ese es un discurso impuesto. O sea, miremos la historia de nuestro territorio, ¿verdad? Pues para reconocer eso por un lado, y por otro, la cuestión de las poblaciones de origen africano también. Y bueno, y en fin, así también cuando hablamos de españoles, pues no nada más fueron españoles, también hubieron portugueses, hubieron italianos, hubieron, en fin, ¿verdad? Entonces, hablando precisamente de los esfuerzos de Vasconcelos por crear un mexicano homogéneo, ¿verdad? Estandarizado, pues nosotros también desde nuestro territorio tenemos que aprender a valorar nuestra historia y a ver y ser conscientes de qué tanto es un discurso impuesto desde otros lados y qué es lo que tendríamos que estar construyendo nosotros, ¿verdad? Claro. Sí, y justamente esto, ¿quieres mencionar algo? Esto que menciona la doctora Gabriela es muy importante, porque también otra idea, digo, yo no soy de aquí del noreste, yo soy del estado de Veracruz, y otra cosa que he platicado mucho con la doctora Mónica en términos, por ejemplo, de comunicación, en términos de creación de discursos, es mucho esta idea de que en el norte no hubo africanos, ¿no? O sea, una idea que está muy presente en el imaginario de la región de aquí, que aquí no hubo africanos, que desde luego la doctora Mónica, que ha estudiado mucho el tema en el periodo virreinal, por las fuentes, en términos de metodología, las fuentes nos muestran que ha habido una población de origen africano
afroamericano muy importante. Bueno, y todo esto del mestizaje justamente para darnos una idea de cómo surgen y se crean los discursos y sobre todo un concepto, una palabra que se utiliza, bueno, la noción del mestizaje, me voy a pasar un poquito, para ya meternos al final en el aspecto de la comunicación. El término afromexicano. El término afromexicano, que nuevamente es un término que se ha comenzado a utilizar mucho de los 2000 para acá, porque mucho se ha debatido, pues, ¿para qué se lleva a nivel constitucional, a nivel de la ley, el término afromexicano? Si la Constitución dice, todos sabemos que todos somos mexicanos y todos somos iguales ante la ley, pero en la práctica no es tan así. ¿Por qué? Porque el término afromexicano reconoce a los afrodescendientes como mexicanos, y eso desde luego nos puede parecer un contrasentido y algo redundante, pero hay que tomar en consideración. Yo siempre cuento una anécdota. Tenía un compañero en la secundaria que era de fenotipo negro, tenía un fenotipo africano, por decirlo de alguna forma, y mi hermano siempre lo paraba la policía de mi tierra porque pensaban que era extranjero, pensaban que era hondureño. O sea, la gente, la policía, muchos servidores públicos piensan que no hay mexicanos con fenotipo africano, es decir, piensan que son extranjeros, por eso los detiene la policía. Por eso el término afromexicano como reconocimiento jurídico es muy importante porque nos dice, así como hay descendientes de españoles, así como hay descendientes de pueblos indígenas, también hay gente descendiente de africanos que también es mexicano y no tienen por qué pararlos la policía porque piensan que son extranjeros, porque existe mucho esta idea o se asocia entre lo africano y que son extranjeros, que llegaron de Cuba, eran unos cubanos que llegaron en el siglo XIX y por eso hay afrodescendientes en México, y esta idea permea también en los medios de comunicación. Digo, porque pensando en lo que dicen, ¿no? Además de ser extranjero, no es lo mismo de dónde eres extranjero. No es lo mismo decir soy extranjero de España, de Italia, a que soy un cubano o que vengo de África. Había políticas nacionales muy fuertes donde se buscaba traer personas para mejorar la raza. ¿Les suena esa palabrita? Hay que mejorar la raza. Ha sido más racista el asunto mexicano, pero el racismo en México no existe, ¿no? Pero los medios de comunicación, y ese era también como regresando a Federico Navarrete, que aparte escribe súper ameno, por cierto, nos habla de los medios de comunicación. Bueno, ahí quemando, no sabía que iba para YouTube, ahí guarden el secreto. Pero pensando en esta marca, ¿no? Mi imagen que me encontré hacia de buenas a primeras en internet. ¿Qué vemos aquí? Una familia. Pero ¿cómo esa familia? Les preguntaría, pero para no tardarnos más porque no sé cuánto tiempo tengamos, pero vemos la familia feliz y todos son blancos. Hemos visto que los medios de comunicación creo que han cambiado un poco la forma de expresar sus campañas, pero yo digo que es un poco nada más. Me explico. Vemos ya nuevas campañas, incluso de esta misma tienda, en donde vemos que ya hay más inclusión, pero esa inclusión para mí es bastante forzada. Ya no solamente ponen a la persona blanca, tal vez van a poner a la persona más rellena, o sea, no con estas características de que tal vez está gordita, tal vez más chaparras, altas, lo que ustedes quieran. A eso le llaman inclusión. Pero precisamente Federico Navarrete nos dice que en la marca Dove, en algún momento dado, habló con alguien y que existe una investigación. O sea, por eso me cae bien, porque le vale y dice los nombres y todo, ¿no? Y dice, es que yo fui con no sé quién, eso sí no recuerdo, y decía, a ver, Dove no es una marca de jabones como para una sociedad, o sea, para una persona con una economía elevada, es para la gente pues con un recurso moderado, por así decirlo. Entonces, ¿por qué todas tus campañas son con personas blancas? En otros países, por ejemplo, pone el caso de Estados Unidos, dice, hay anuncios dirigidos a personas blancas, anuncios dirigidos a personas latinas, pero en México no. Los anuncios son por lo regular como esta que les estoy mostrando. Decía, ¿por qué hacen eso? Y le contestó, es que según yo era la de Dove porque pone muchos ejemplos, pero alguien le contestó así como que es que hay que ser inclusivos, pero no para tanto, ¿no? Y también eso responde a que esta blanquitud de las que nos hablaba Jairo, perdón, te estoy dando la espalda, tiene que ver con la situación aspiracional de los mexicanos. Como nos dijo, claro, la idea es que hay que mejorar la raza, siempre entre comillas, ¿verdad? Entonces yo quiero, para mejorar esa raza, tengo que ser más blanco. Lo aspiracional es la blanquitud y no el ser indígena. Entonces, como nos han metido ese chip históricamente y por mucho tiempo,
nosotros asociamos yo no quiero verme pobre, yo quiero verme con cierto estatus, pero si quiero tener ese estatus, lo que yo aspiro es no solamente ser blanco, es tener estos comportamientos de ser blanco. No solamente hace falta ser blanco, hace falta comportarnos como blancos. Entonces yo no quiero que el anuncio me recuerde que soy moreno, porque todo el tiempo me han dicho que es malo. Por ejemplo, no lo quise interrumpir, pero si yo le digo a alguien, oye, tú eres prieto, no dudo que me avienten un golpe o una grosería, pero la palabra prieto no es una grosería, también es una descripción del color de piel que es moreno. Es como un sinónimo, por así decirlo, de la palabra moreno, pero nos han enseñado que ser prieto, que ser moreno es algo negativo. Entonces las campañas y los medios de comunicación han utilizado eso y decir, yo no voy a utilizar personas morenas ni negras porque ellos no quieren parecer morenos y negros, ellos quieren parecer blancos. No sé en qué semestre están y ustedes si me dicen hasta me ayudarían bastante a entender muchas cosas, pero también ponía otro ejemplo, que había un periodista, que muchos se van a dedicar, me imagino, a eso, y que los mandaban a hacer fotos, ya saben, ¿no? De que hay un evento social y fotitos. Decía, bueno, había un evento donde salía, creo que era de moda, y salía la persona que había hecho como con cuestiones de tejidos en memoria de los indígenas. Entonces la persona que diseñó los modelos pues era de tez morena y obviamente le tenían que tomar fotos con la persona blanca. Pero los demás miembros, los demás que aparecían en las fotos eran blancos. Un periodista decía, este libro es del 2016 si no mal recuerdo, y uno de ellos decía, es que yo ya no tomo fotos a personas morenas porque a mí me pagan por fotografía y ya sé que el editor no me va a comprar las fotografías donde sale gente morena, porque es aspiracional. Podríamos poner un montón de ejemplos, estuve a punto de descargar un video, no hubiera dado cuenta para analizar estos videos, que creo que sería bastante interesante, ustedes que están en medios de comunicación, pero sí es como súper importante que a la hora de que ustedes hagan sus tesis, también participen con sus maestros que trabajan estos temas muy probablemente lo diga mal, pero de diversidad cultural, creo que así se llama el cuerpo académico, y nosotros nos preguntemos, bueno, y me van a decir, no es cierto, yo he visto gente que es con el fenotipo afrodescendiente, yo he visto gente con tez negra, pero ¿cuál es el rol que está jugando en esos medios de comunicación? Había un anuncio de desodorantes, hasta le hago la finta, ¿no? Y salió una persona afrodescendiente, súper musculoso y todo eso. El afrodescendiente como una persona con este estereotipo de que los negros son fuertes y son buenísimos para el sexo y ese tipo de cuestiones. Eso sigue siendo un estereotipo, porque a las mujeres afros las maltratan pensando es que las mujeres negras son bien cachondas, entonces les podemos faltar al respeto. Esos estereotipos, entonces ustedes a la hora de hacer su tesis, si les interesan estos temas, tendrían, si aparece un blanco, si aparece una persona de tez negra, si aparece una persona de tez indígena, pero qué papel y en qué posición de la cámara, ahorita no recuerdo los términos, están apareciendo para saber si realmente esos anuncios son inclusivos o hay discriminación a través de todo esto que hemos hablado, de lo que nos han vendido como mestizaje. Y creo que podríamos concluir nosotros por aquí, al menos que claro que quieran hacer comentarios. Claro, estamos en la mejor disposición. Por ahí si hay alguna pregunta, comentario. Sí, una pregunta. O son muchas. No sé ya por dónde. No hay problema. Esto, ¿no es contradictorio que por una parte se rechaza aún la llegada de los españoles, pero por otra parte nos queremos seguir asemejando por ello? Porque, por ejemplo, cuando llega lo que es el Día del Descubrimiento y tal, se rechaza, o sea, en las redes sociales se critica mucho los españoles, que podríamos seguir adorando al dios sol, bla, 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 no sé qué. Pero a la vez también queremos ser europeos, etcétera, y no solamente, por ejemplo, en los medios de comunicación, sino incluso también hasta los propios representantes políticos. Es decir, estos se le pone un tipo atractivo, un tipo de color, etcétera. E incluso los propios medios de comunicación, o sea, en las teleseries siempre el indígena o el indio siempre es el que limpia, etcétera, frente al propietario del terreno es con cierta característica. O sea, de una manera implícita se te mete un tipo de ideario de que esto es lo correcto y esto es lo incorrecto, por ponerle de alguna manera. Sí, justamente tiene que ver con esto, porque nuevamente
bueno, ya no nos metimos tanto en el tema del racismo, pero luego nuevamente el racismo como ideología tiene una parte ideológica que justamente es el discurso, pero el racismo también es estructura, es decir, realmente influye en la vida factible de las personas. Esto que mencionas por acá es importante justamente porque desde luego, pues estamos en contra desde luego por ejemplo, de lo que tú mencionas, de que todos renegamos de lo español y todo ese tipo de cosas, pero en la práctica, pues si queremos blanquearnos, presumimos mi linaje europeo, mi linaje español, porque justamente esta doble dimensión del racismo, que desde luego es ideológica, porque todos estamos en contra de, nuevamente, por ejemplo, de los abusos de la conquista, pero en la práctica, en la vida cotidiana, pues todos aspiramos a formar parte de este linaje, como tú mencionabas. Sí, desde luego el racismo, pues en este aspecto, puede también sonar contradictorio, ¿no? Perdón, o sea. Entonces, claro, es un propio concepto que viene para diferenciar, o sea, somos personas, respeto a usted, no, o sea, de cualquier manera, pero ese concepto de güerito es algo que está muy implícito, etc. O el concepto ahora que se lleva imponiéndose el último año que del whitexicans, o sea, perdón. O sea, es para, no, nosotros estamos en este estatus porque finalmente es un clasismo camuflado de racismo, un racismo camuflado de clasismo, porque son sinónimos, podríamos llamarlo, pero esa es la manera de diferenciar porque tengo cierto poder económico que tú no eres capaz de alcanzarlo. Sí, completamente de acuerdo. Bien, yo antes de ceder la palabra para otras preguntas, quiero agradecerles muchísimo a Mónica y a Jairo. A mí me encantó su exposición y entre otras cosas que, bueno, es el tema final, ¿no? Que me encantó esto de que destacaron mucho, enfatizaron mucho esto de que el racismo existe en México, ¿no? Porque, pues sí, lo que se escucha, que por ejemplo yo lo comparo con Italia también, y en Italia hay un dicho, italianos buena gente, ¿no? Como decir, los demás, nosotros no somos racistas, no somos malos, ¿no? Y también lo he visto mucho aquí, y al mismo tiempo yo creo que sí existe y es muy fuerte el racismo, ¿no? Y esta idea de cómo obviamente la cuestión del color de la piel, ¿no? Hay varios autores que lo dicen, está siempre relacionada con cuestiones luego que tienen que ver con otros aspectos como cultural, ¿no? La persona negra, la persona morena, son huevones, no son buenos para nada, etcétera, etcétera. Entonces, y esto del racismo yo recuerdo que lo percibí luego llegando a México, porque, y llegando a la facultad, porque se me hizo tristemente interesante que a veces me pasaba de preguntar a algún estudiante o a alguna estudiante y platicando, y tienes hermanos, hermanas, y me acuerdo que me daban una respuesta que me sacaba bastante de onda, que me decía, sí, mi hermano es más morenito que yo. Que digo, repito, Italia es un país también muy racista, pero nadie se soñaría de presentarse o de contarte un poco de tu vida, de su vida, diciendo, tengo dos hermanos, uno es más moreno, uno es más claro. Entonces, digo, se me hace tristemente interesante porque de alguna manera es una cuestión, ¿no? Que se ha apropiado, ¿no? La población, ¿no? También más o menos lo hacía entender Mónica cuando decía esto del novio güerito, y yo también lo he escuchado, ¿no? Ponte con la novia güerita o el novio güerito para mejorar la raza, ¿no? Entonces, entonces se me hizo muy, muy padre esto de enfatizar, ¿no? Esto de que sí existe. Y mi pregunta, estoy aprovechando mi privilegio de ser moderador, tiene que ver con cómo perciben su campo académico. Hago esta pregunta porque también el campo académico, yo he leído varios que dicen, no, el racismo no existe en México. Como creo que lo decías tú, Jairo, somos clasistas, ¿sí? ¿No? Es como, a mí me parece como los italianos que decimos, ¿no? Sí, de vez en cuando, no sé, hacemos eso, pero somos buena gente, ¿no? Somos buena gente. Entonces, ¿cómo perciben su campo? Porque yo creo que es también importante de cómo los académicos ven
¿no? Este fenómeno. Yo lo tengo muy claro en el ámbito religioso. Está un autor muy famoso, Alejandro Frigerio, que dice que la mayor parte de los que nos ocupamos de religión somos católicos céntricos, ¿no? Vemos todo a través de los filtros del catolicismo y no somos capaces de entender los fenómenos. Entonces, mi pregunta tiene que ver en su campo de estudios. ¿Qué es lo que ven ustedes? Los estudiosos, sí, Navarrete, por supuesto, es un fregoncísimo y que ha trabajado también en ciencias sociales, no es solo, es historiador, pero buenísimo, tiene cosas excelentes. ¿Y cómo ven ustedes? O sea, ¿son pocas las personas que destacan ese aspecto o en la mayoría de los estudiosos de su campo, que destacan que sí, claro que existe racismo? Además, porque me encantó verlo desde el punto de vista histórico, ¿no? Cómo se llega. Digo, aquí la idea siempre, ¿no? Como concluyendo esta idea de las razas no existen, el racismo sí existe, ¿no? Yo creo que desde la historia sí hay yo quiero pensar que nadie se atrevería a decir frente a cámara, ya me sentí muy cerca de la cámara, frente a cámara, que sí cree en la creencia, o sea, sí cree que existen las razas, sí cree que el racismo no existe en México. O sea, no lo van a decir, pero también vamos a tener este discurso oculto que atrás de los medios de comunicación comienzan a tener comportamientos racistas o discriminatorios. Siento que hablar de raza y racismo ya no es un tema en historia que esté en pañales. No sé, más bien ahora yo te pregunto a ti en ciencias de la comunicación cómo está eso, pero sí creo que, por ejemplo, en ciencias de la comunicación faltan muchos trabajos que realizar. Creo que sí es una invitación a que los hagan los chicos porque tienen muchísimo más cuestionamiento a veces que uno, pero siento que desde la historia sí es un tema bastante trabajado. Por supuesto que también pienso que ha de haber gente racista, pero que al menos, no sé si pueda eso ser un consuelo, se detiene al hacerlo de forma pública. Y aún así es... No, Mónica, yo no, o sea, no tanto estudiosos racistas, esto claro que hay estudiosos que niegan que exista, que se deba de utilizar la palabra racismo en México, a eso me refiero. Yo creo que no, yo no tengo ningún ejemplo que una persona haya dicho, no, el racismo en México no existe. Yo creo que no. Sí, tiene que ver, yo creo mucho más, bueno, en mi opinión, lo que me ha tocado ver justo con el debate público, el debate social, ¿no? De que como tú mencionabas, no, en México no somos racistas, así somos, ¿no? O sea, somos así como, le encontramos la parte graciosa a todo. Me parece que en el mundo académico, lo que yo he leído, lo que yo he revisado, no hay alguien que se atreva a negar la existencia del racismo como un elemento estructural en el país, porque estructura las relaciones sociales, ¿no? Pero me parece que también tiene mucho más que ver con el debate justamente en medios y desde luego las implicaciones que esto tiene en la vida de las personas, ¿no? El ejemplo clásico, ¿no? Es que ya no se les puede decir nada, ¿no? Todo les ofende, ¿no? Cuando desde luego, pues el racismo como experiencia de vida, como experiencia estructurante, pues influye desde luego en la vida de las personas, ¿no? Bien, muchas gracias. A ver, ¿quién se anima? Además de yo y Rafa. ¿Quién quiere hacer preguntas? Un comentario. Betty. Bueno, ambos, digo, muy padre, porque nos dan la oportunidad de entender históricamente a través de su área cómo se ha ido estructurando, o cómo se ha ido generando o construyendo toda esta parte del racismo y el concepto, ¿no?, de raza, que sabemos que no existe. Entonces me preguntaba un poco, pues, ¿cuáles son los desafíos? Ya sé que son muchos. Creo que desde las ciencias de la comunicación, pues sí, seguir investigando. Me parece que podría haber algunos esfuerzos desde instancias como CONAPRED generando estos cursos. De hecho, yo ahora a mis estudiantes de quinto semestre en legislación les pedí hacer algunos. Todavía no llegamos a esa unidad, pero creo que los esfuerzos están justamente en acercarnos a manuales. De hecho, los hay. Creo que hay algunos aciertos en muchos de estos materiales para poder entender justamente lo que acaban de mostrar, es decir, cómo la representación, sobre todo en publicidad, es muy evidente para muchas marcas. Hay por ahí algunos muy leves esfuerzos desde la publicidad, pero son menores, que más bien van en cuestión de los roles, es decir, donde ya, no sé, las actividades domésticas no están solamente enfocadas a mujeres, sino intervienen, ¿no?, varones, o
se hace como equipo, en familia. Pero en realidad cuando vemos la publicidad en general, pues lo que vemos es justamente esta representación, es decir, como si solo las personas adquieren ciertos productos y tienen estas características, ¿no? Güeritos, con piel blanca, incluso la parte de belleza, ¿no? La estética corporal, pues es justamente lo bello, ¿no? Entonces creo que por ahí los manuales podrían ser una oportunidad, pero realmente lo veo difícil, pero creo que los desafíos desde nuestra formación, al menos en la facultad, pues es discutirlos, es reflexionarlos, y yo lo que hago con los estudiantes en ejercicios es, a ver, vemos esto, pero a ver, ¿cómo lo podemos transformar? Ya sé que es difícil allá afuera porque, bueno, hay otros intereses económicos y demás, pero bueno, de alguna manera hay esfuerzos desde la carrera. Mi pregunta es, desde historia, ¿cuáles son los desafíos? Pues para poder seguir discutiendo y quizás ir modificando el discurso, que creo se hace desde algunos autores, pero desde su perspectiva como docentes en el aula o desde su quehacer como investigadores. Sí, gracias. Pues desde la historia yo creo que como lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? El discutir estos temas para empezar permiten la reflexión y de todos, o sea, las preguntas que nos hacen a nosotros, yo nada más cuando me preguntan empieza a girar la ardillita, para yo también me cuestiono cosas, ¿no? Creo que desde la historia es continuar, siempre va a ser continuar con estos estudios, dejar de ver a las poblaciones como si fueran todas iguales. Cada región, cada espacio, en cada tiempo tiene sus propias matices. No es lo mismo ser afrodescendiente en la época virreinal que ser afrodescendiente en la actualidad. Llegan nuevas experiencias que nos permiten cuestionarnos diferentes dinámicas. Ahora, como comunicólogo, yo creo que a partir de nuestro lenguaje, los chavos van a estar trabajando en los medios de comunicación alguna parte de su vida, me imagino, y creo que tenemos que dejar de utilizar esas palabras. Con él platicaba precisamente que en los partidos de fútbol, que él me corrija, todavía dice alguien, o sea, comentarios bien racistas y también, o sea, hablan como de raza negra, de raza no sé qué. Si nosotros dejamos y empezamos a cambiar este lenguaje, podría ser un intento importante para cambiar la mentalidad de las personas que nos están leyendo. Acuérdense que los medios de comunicación, que es donde van a trabajar, llega a muchísimas personas en cantidad, en un tiempo rapidísimo, ¿no? Y también creo que tiene que ver con practicar todos nuestros días. Yo no dudo que se nos salgan comentarios de que dije, oye, este comentario fue clasista, este comentario fue racista, pero cuando nos damos cuenta de eso, podemos corregir. Creo que el ejemplo que más platicamos es el del famoso naco. Es un naco. ¿Qué significa ser naco? Es un concepto, un término que nos parece gracioso, entiendo por qué que viene de los pueblos indígenas totonacos, completa él, pero que nosotros decimos, sobre todo en el norte es la justificación, es que aquí no se utiliza así, pero cuando nosotros empezamos a escarbar a quién le dije naco, dices, es que yo no se lo dije a una persona morena, se lo dije a una... Sí, pero hay que recordar lo que ya les decía, no solamente que ser blancos, sino comportarnos como blanco. Si una persona de tez blanca no se comporta como persona blanca, entonces es naco, ¿no? Entonces, a veces puede salir porque eso lo tenemos súper interiorizado, pero cuando nosotros decimos, chin, ya lo dije, bueno, la próxima ya no lo voy a decir. Entonces, podemos ir practicando en nuestro lenguaje para cambiar desde la academia, desde la vida cotidiana y desde los medios de comunicación y dejar de seguir tanto mugrero que hay en estas redes sociales. Creo que también en la actualidad podría ser un buen reto. ¿Qué va a pasar? Lo iba a hacer y se me olvidó. Y le platicaba a Gabriel, todos estos memes racistas que se encuentran en estas redes sociales. Dejar de reírnos de estos chistes que están ofendiendo a las personas. Y yo agregaría otro aspecto que también creo que falta, por ejemplo, a nivel de instituciones políticas, por ejemplo, buscar la manera de alguna forma, tanto las facultades como los institutos de la universidad, de llevar este tipo de foros, este tipo de pláticas, por ejemplo, a los servidores públicos, ¿no? O sea, llevarle esto a los policías, llevarle esto a los trabajadores del municipio, a los trabajadores del Seguro Social, porque justamente, como les decía, el racismo es ideológico, porque justamente es una manera de entender el mundo terrible, pero también es estructura, porque justamente las personas que están al frente de las instituciones de salud, lo que hemos visto en muchos casos documentados sobre, por ejemplo, violencia obstétrica contra mujeres indígenas, desde luego, los funcionarios públicos que tratan con la ciudadanía, tienen justamente también que meterse esto.
¿Cómo buscar la estrategia? No sé, no lo sé la verdad, pero sí que este debate también se dé en servidores públicos, ¿no? Por favor. Primero que nada, agradecerles que se hayan dado la vuelta y que nos hayan compartido esta ponencia. Me encantó la dinámica que pusieron en práctica. Es, sumamente accesible, sumamente didáctica. Entonces, les felicito por eso, en primer lugar. Muchas gracias. Luego, ahora sí va la pregunta. No siendo de Saltillo, me hace particularmente sensible y yo no tengo naturalizadas un montón de cosas que quizás personas que hayan nacido aquí sí lo tienen. Y uno de esos tiene que ver con los elementos discursivos fundacionales de la identidad saltillense. Entonces, hay un montón de cosas que me brincan tremendamente y uno de estos elementos es justo el tratamiento de la población tlaxcalteca como parte de la fundación saltillense. Ahora, la pregunta es esta. ¿Han identificado ustedes mitos en relación con el papel que se dice que jugaron los tlaxcaltecas contra lo que realmente puede haber ocurrido en función de la constitución de la identidad en Saltillo? Es una pregunta muy compleja y me quedé así como que… mira, los tlaxcaltecas, yo creo que, o sea, tratando de reflexionar sobre la pregunta, creo que tiene que ver como el pensar los tlaxcaltecas como tradición mesoamericana. En la construcción nacional nos enseñaron, y eso tal vez faltó decirlo, que nos deberíamos de sentir orgullosos de ser españoles y de ser indígenas. Pero voy a decir algo muy tajante y bien feo. Una de las cosas de las que platicamos es que nos orgullece ser indígenas, pero los grandes indígenas del pasado, los aztecas, los mayas, no los pobres indígenas de la actualidad. Y si nos vamos también al pasado, no solamente los indígenas, sino los indígenas que dejaron estas grandes elementos que mencionábamos anteriormente. Yo considero, podría ser, que este orgullo de ser tlaxcalteca tiene que ver con esa construcción de decir, yo me siento súper orgulloso de ser tlaxcalteca y no me llama tanto la atención el que me digan el ser afrodescendiente o tal vez el ser un indígena bárbaro. Esa era la forma en que se expresaban de los indígenas, los indios bárbaros, ¿no? Muchos de los que les interesa, bueno, a ver cómo me va, muchos los interesa en genealogía en general, no nada más en Saltillo, lo que les interesa es encontrar a su pasado español, no encontrar a su pasado negro o a su pasado indígena. Entonces creo que tiene que ver por eso que es tan importante este orgullo tlaxcalteca. Yo creo que existen un montón de mitos en torno a esto. Por ejemplo, ahorita se me viene a la mente que los tlaxcaltecas llegaron para civilizar a los indígenas, pero no es tan sencillo. Acabamos de decir que los indígenas del noreste y los indígenas tlaxcaltecas tenían diferente idioma, diferente forma de organización, diferente forma de movilización, de parentesco, bla, bla, bla. O sea, no era como, llegan los tlaxcaltecas, ay, como él es igual que yo, entonces ahora sí le hago caso. No es así, hay que matizar. Y los mismos tlaxcaltecas tenían sus propios intereses. Ellos llegaron como nobles. ¿Qué quiere decir esto? Que utilizaban el don y el doña. A las mujeres hoy en día, siempre nos da risa, a mí no me encanta, no brinco de alegría cuando me dicen doña Mónica, casi yo, ¿no? Pero anteriormente el don y el doña no era como lo entendemos en la actualidad. Tiene que ver con algo, con una situación la palabra se me olvidó, de jerarquía, muchas gracias. Entonces ellos mismos buscaban conservar esa jerarquía. Entonces, esto nos permite entender por qué, o sea, si hubo si hubo un mestizaje entre tlaxcaltecas e indígenas del noreste o de indios bárbaros, pero no fue tal cual como nos las están contando. Yo creo que al final también repercute en lo que platicamos de estos mitos del mestizaje, ¿no? Ellos querían tener estos privilegios y los criticaban. Ay, es que hay unos tlaxcaltecas ahí, pero como que esos ya no son tanto, están con indios y con negros y mulatos. Ellos, si querían conservar toda la serie de privilegios, como no pagar tributo, como tener esta jerarquía, esta nobleza, tenían que continuar perdurando el linaje que ellos tenían, el no mezclas, la pureza, que todavía hablamos de todo esto. No sé, se me ocurre ahorita como ese ejemplo, ni verlos como los pobres tlaxcaltecas, que es para el caso de la guerra de México-Tenochtitlán, como lo han platicado, pero tampoco verlos como los grandes conquistadores. Fueron personas con sus propios intereses y que en relación a eso y en relación a las estructuras que existían en la época, es que
es que actuaron. No sé si han visto que hay una escultura en la Plaza de la Nueva Tlaxcala precisamente, y son imágenes bastante estereotipadas. El tlaxcalteca fortachón con cuadritos. Entonces, ¿por qué crear estos estereotipos de la construcción de la nación, en donde el tlaxcalteca lo vemos como el conquistador también, como parte de ese proceso, ¿verdad? No sé si quieras… No sé si te contesté la verdad. Bien, yo creo que ya vamos a cerrar. Perdón, te voy a pedir que te bajes no por solemnidad, porque aquí… ándale, vas a ver, Moniquita. Ups. No te preocupes, porque les agradecemos muchísimo, Avísenme. Jairo y Mónica, y esperemos verlos pronto, porque la verdad nos encantó muchísimo su exposición. Y aquí les vamos a entregar una constancia de parte del Cuerpo Académico Cultura e Identidad y por supuesto de nuestra Facultad de Ciencias de la Comunicación. Ese es para Jairo. Y esta es para Mónica. Muchas gracias. No, a ustedes, a ustedes. Muchas felicidades y muchas gracias. Pues gracias por la invitación y por estar aquí, chicos. Igual, siempre es pesado.